Mm. A ver. Ok, ya revisamos la presentación. La presentación que básicamente decir cómo te llamas, quién eres. No hemos hablado de edad, de nacionalidad, ni nada de eso, pero dentro de poco lo podemos integrar. Eh, la verdad es que eso es súper amplio. Podemos hablar, digamos, cosas muy básicas como presentarse, decir, hola, me llamo tanto, tengo tal edad, ¿cierto? Lo básico. Soy de tal país, ¿cierto? Es como lo único, lo que uno diría, digamos, de manera tradicional. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Gonzalo, je viens du Chili, j'ai 33 ans, por ejemplo. Eso es lo que ustedes podrían decir en un poco más de tiempo, digamos. No conocen los números, ¿cierto? Pero ya conocen cómo presentarse, cómo decir su nombre. Ahora, me gustaría que si recordaran lo de ayer un poquito, pudiesen hacerlo ustedes solos, los tres, ¿ya? Independientemente. Yo les voy a preguntar, esto va para todos, es una pregunta grupal, pero me gustaría que respondan de a uno. Ok, bonsoir, comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Bonsoir, comment vous vous appelez? Je m'appelle, Ujú. je m'appelle Gerard. Ujú. Está pronunciando Y. Recuerda que ese Y es una Y con una E. Entonces es je. Je, Pero recuerda que también va ligado al verbo s'appeler. Entonces tienes je m'appelle. Si soy un poquito más estricto en la pronunciación. Ahora, recién partimos con esto ayer, así que no puedo ser tan exigente. Pero igual es algo a considerar. Cuando tú haces je, está diciendo yo. Pero si tú dices ye, eso es el verbo haber para la primera persona singular. Je. Je, tu as, il a. Ahora, voy a abrir la pizarra para explicarles mejor esto. A ver. Compartir. A ver. Ok, a ver. Compartir. Oh, diferencia del sistema. A ver, de momento no sé qué pasa, que no puedo compartir. Tengo que abrirlo en el otro computador. Mientras. Ya. Oh, no puedo compartir la pantalla, no sé por qué. Voy a tener que conectarme desde el otro. Revisaron los ejercicios del ejercicio de ayer, digamos, el ejercicio que les dejé, no les dejé asignado, pero habíamos hablado que podíamos hacerlo. De la página del final del capítulo 0, hay unos ejercicios, ¿cierto? Habíamos visto que se lo sí. podían revisar. Eh, ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? En realidad, deletrear y abecedario. Digamos, eso es lo que nos interesa de ese ejercicio, ¿ya? El deletreo, que lo practicamos ayer, creo que en la primera clase, si no me equivoco, que revisemos el abecedario, debería estar un poquito ya consolidado, ¿ya? El deletreo de sus nombres al menos, o de palabras simples, ¿ya? Eh, por ejemplo, Felipe, ¿puedes deletrear tu nombre en francés con las letras? No te voy a decir yo, pero me gustaría preguntarte a ti para saber si lo puedes hacer, por ejemplo. E, Mm, J, E, J, Tienes F. Ujú. Ok, muy bien. Felipe, así es como se escucharía en francés tu nombre. Felipe, aunque suene chistoso. El acento siempre va al final. Siempre al final. El francés siempre te va a poner el acento al final. Por ejemplo, yo
A mí me llamaban Gonzalo, por ejemplo. Gonzalo. Por ejemplo, María José sería María José. Gerald sería Gerald. Bueno, Gerald es un nombre más que puede asimilarse como más como internacional, ¿cierto? Pero no es un nombre hispano, propiamente tal. Muy bien, Felipe. Gerald, ¿podrías deletrear tu nombre? Lentamente. J, E, Ujú. R, R, A, A, sí. L, L, D. D. Ok. María José, turno, por favor. M A R M-A. M A M A R I A Ujú. J O S E. J. J-O. Ah, J. Recuerda que la J es J. Y es la G. ah, J es la J. Y, J. Y, J. Ok. Ok. J, O, S. Y ahora, la última letra, ¿cómo sería? Recuerda E que tienes un acento. A E. E. Exacto. E. La E con acento es la E del español. Entonces, María José sería M-A-R-I-A-J-O-S-E. E. Perdón. Muy bien, muy bien. Creo que lo que hemos revisado está súper bien. Bueno, a mí me pidieron exclusivamente que yo les hiciera pruebas a diario, en teoría, ejercicios a diario. Y los ejercicios para mí son estos. O sea, no vamos a tener pruebas, ¿ya? No tiene sentido. Con alumnos que tengo clases, digamos, en presencial, sí tenemos pruebas escritas y tal. Pero no es el caso, ¿ya? No es el caso de este curso porque como es remoto, digamos, y al mismo tiempo es grupal, como que mejor, me dijeron a mí, oye, mejor evaluémoslo directamente en las clases, y es lo que estamos haciendo ahora, de hecho. Y yo en todas las clases les propongo como ejercitarse al tiro, digamos, directamente. Ok, entonces hoy nos correspondería, ayer quedamos ah, en la página, ok, la página, a ver, 19, no, poco antes, tenemos la 17, en la página 17. Si ustedes ven la página 18, ya, no sé si tienen abierto el documento, en la página 18, el título dice Faire connaissance, dire la nationalité. Ahora, faire connaissance es, digamos, es una frase que no se puede traducir literal, porque faire, el verbo faire, significa hacer. Si yo hago lo que sigue, que sería connaissance, sería hacer conocimiento. Ahora, hacer conocimiento significa literalmente en español eso, pero nosotros podríamos traducirlo como conocer. Cuando tú dices faire connaissance, tú te refieres a conocer, hacer conocimiento, cuando tú te enfrentas a algo. Eso significa faire connaissance. Ahora, van a ver que el verbo faire, el verbo hacer, es un verbo muy utilizado en francés. Hay ciertos verbos que ustedes tienen que aprender de forma un poquito de memoria, que son los verbos irregulares. Los verbos irregulares no tienen modelo a seguir. Principalmente son dos los más importantes, que es être, lo conocen, me imagino, être, ser y estar, y el otro que es avoir, que corresponde a haber o tener. Ahora, esto es igual que el inglés. Hay un verbo para ser y estar, que sería être. ¿Lo conocen? El no. verbo être, si yo se los escribo en el chat, es el verbo más común, digamos.
el verbo être. Être. Eso significa ser o estar. El problema del español es que el español tiene la misma, distingue, digamos, distingue. O sea, tú dices, estoy cansado, soy profesor. Tú distingues. Pero el francés, y al igual que el inglés, no va a distinguir. Ahora, eso hace que sea más difícil el español, básicamente, porque ya sabes que en francés lo tienes simplificado. Ahora, esa simplificación, al mismo tiempo, tiene otras desventajas, como por ejemplo la dificultad de conjugar este verbo en los distintos tiempos. El gran problema del francés para el hispanohablante es el passé composé, que es el pasado compuesto, que corresponde a la misma forma que cuando tú dices, por ejemplo, estudiado, voy a poner eso, yo he estudiado. Eso es pasado. Eso se usa en el francés a diario. Esa forma de pasado. En el francés actual no existe el yo estudié, por así decirlo. Perdón con acento. Estudié. Eso es más común del hispanohablante de Latinoamérica. Pero si ustedes se fijan en el español de España usa más la forma pasada compuesta. No sé si se han dado cuenta de eso. Tú en Latinoamérica dices, yo comí, yo estudié, yo fui, ¿cierto? Yo estuve. Pero en España tú dices, yo he estado, yo he comido, yo he, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Ahora, como no puedo abrir acá en este computador, me voy a unir ahora en el otro y voy a aparecer. Pero no sé. Ya. Ok, no se rían. Ahora sí puedo compartirles pantalla porque necesito el documento. No puedo trabajar sin la pizarra. Como les decía, el español de España tienes el uso del pasado compuesto más que el pasado simple. El pasado simple es como les decía, yo comí, yo fui, tú fuiste, tú has ido, no, tú comiste, tú entraste, todo lo que sea pasado simple, que no se usa en el español de de España, perdón. ¿Y qué característica tiene el español de España con el francés? Y aquí nos importa el francés. Es que el francés comparte lo mismo, es decir, el francés no va a usar el yo comí, el yo fui, no. El francés va a decir yo he ido, ya, porque el pasado simple del francés no existe hoy. Es un vestigio histórico. No existe pasado simple. El pasado simple se dejó de usar en francés como en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a ver, lo vamos a revisar más adelante, pero se van a dar cuenta de que no se usa, ¿ya? Ahora, habíamos hablado del verbo être y el verbo avoir. Yo les mandé el verbo être, que sería eso, ¿cierto? Lo que está en el chat. Y el verbo avoir es esto. Es lo mismo que digamos, en inglés, tener y haber, que es el to have. No sé si hablan inglés o conocen un poco de inglés. Es el to have. Y tampoco distingue del haber y el tener. Entonces, eso lo hace más simple. ¿Ya? Esos dos verbos tienen que tenerlos de memoria. Se los dejo como tarea cuando tengan tiempo que los revisen. Ya, yo se los puedo mostrar en sus formas de presente ahora. Y el otro, el tercer verbo, que tiene que ver con el título digamos, de la unidad, que es faire, faire connaissance. Faire connaissance significa, perdón, connaissance. Significa hacer conocimiento, es decir, conocer. Cuando tú vas a ver, no sé, una cosa nueva, tú dices faire connaissance. ¿Ya? Ahora tengo un libro acá, que los voy a compartir. Ok. Profe, Sí. ¿cómo se dice el segundo verbo que escribió? El primero, a ver. Avoir. Avoir.
Hablamos de être y hablamos de avoir. ¿Ya? ¿Y por qué se los escribí? Porque esos dos verbos son súper importantes. O sea, son los verbos más importantes que tú los vas a usar en todo sentido. Y se los tienen que aprender de memoria. Ya, yo igual te lo puedo escribir ahora, como son las formas en presente, pero son verbos que tienen que estar sí o sí desde el principio. ¿Por qué? Porque lo vas a usar todo el tiempo. Es como el to be y el to have del inglés. ¿Ya? Entonces, el tercer verbo sería faire, pero este verbo es compuesto. Es faire connaissance. Esto significaría, como les dije, así como hacer conocimiento de algo. Dire la nationalité. Dire. Dire significa decir. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Dire la nationalité. Es decir, si lo contextualizamos, faire connaissance va a significar hacer conocimiento o conocer, dire la nationalité. Es decir, ¿cómo lo puedo interpretar yo en este contexto? Es que tú vas a conocer a alguien o a alguna persona y vas a decir la nacionalidad que le pertenece a esa persona o que te pertenece a ti. ¿Cuál es el objetivo de esta parte, de este ejercicio, de este contenido? Es básicamente las nacionalidades, ¿ya? Las nacionalidades que, ojo, tienen género, ¿ya? Obviamente, como el francés es una lengua romance, tiene género, lamentablemente. Eso complejiza las cosas. Eso quiere decir que francés no es lo mismo que francesa, ¿cierto? Y el español también es así. No es lo mismo francés, francesa. Ya tienes esa A extra. En el francés es lo mismo, solo que muchas veces tienes distintas terminaciones. Por ejemplo, le decimos acá, tienes personas que tienen nombres, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Liste de participants. Lista de participantes. Alexandra Renner, Dion Lindgren, Isabel Moreau, bla, 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 bla. Bueno, todas estas personas tienen nacionalidades. Ahora, vamos a escuchar un ejercicio y vamos a practicar cómo se escucha esto, en vez de que se los diga yo, ¿ya? Pero esto es griega, sueco, francesa, coreano, portugués, alemán, polaco, austriaco, español y todos estos, ¿ya? Así que los vamos a escuchar ahora. Voy a buscar el audio, que sería el ejercicio 10-11. Sí, lamentablemente las nacionalidades, como les digo, tienen género, ¿ya? Y no es agregar una A, es un poquito más complejo que eso, porque tienes grupos de nacionalidades. O sea, no es lo mismo chileno-chilena que francés-francesa, en términos de la terminación. No es lo mismo peruano-peruana. O sea, hay grupos de países y hay grupos de nacionalidades. La nacionalidad, por ejemplo, tú dices, ok, Francia, France, ¿cierto? Tú sabes que el gentilicio en la nacionalidad masculina sería français, français, ¿cierto? Y la femenina sería lo mismo, pero con una E al final. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Solamente una letra, eso. O sea, en este caso, la nacionalidad femenina para Francia está dada por esta letra. Y ojo, esto me influye en la pronunciación de la palabra total. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay letras que no se pronuncian? T, S, R en general, E a veces, y son varias, pero en general son estas, ¿ya? Si lo quieren anotar, pueden hacerlo. O sea, E, perdón, E, R, S, T, corresponden a las letras que más se omiten en el francés, al final, cuando están al final. Ahora, si ustedes miran, français tiene una S. Debería omitirlo, ¿no? ¿Me escuchan como yo lo digo? Français, français. ¿Se omite o no? Exacto, por eso les pregunto. Français. ¿Estoy pronunciando la S al final o no? No. Français. No. No.
No estoy pronunciando esa S. Por lo tanto, lo que suena es esto. Y ustedes saben, bueno, ayer parece que no sé si les expliqué que cuando tú tienes una A con una I, eso, ¿a qué suena el español? A E. Entonces, si tú tienes eso, tú sabes que la versión masculina es français. Français. Ahora, lo curioso viene aquí. Porque tú acá, tu última letra ya no es la S, es la E. Y como también se omite, ¿cierto? Tengo que pronunciar todo esto, ¿cierto? No es lo mismo. Ahora, ¿en qué me influye esa S al final? Me influye bastante, porque yo no voy a decir français, voy a decir française. ¿Te fijas? Française. 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 Muy bien, exacto. Entonces, con este ejemplo, que es uno de los más simples, te puedes dar cuenta de que la diferencia de género masculino-femenino es súper importante. ¿Por qué? Porque es como que tú digas, por ejemplo, no sé, Felipe es chilena. No, no es chilena, es chileno. ¿Cierto? Si tú dices el género equivocado, va a sonar así de feo. ¿Ya? Así que ojo con los géneros. Ahora, yo quedé buscar el ejercicio en el alter ego. A1, 0. Ok. ¿Cuál era el ejercicio? 11, 12. 12. Activités 12 et 13. 1. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Ok, ahora vamos a hacer atención a esto, vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque las personas que están aquí escritas con sus nombres y apellidos y sus nacionalidades, ahora van a escucharlas, ¿ya? Así que atención. No sé si al volumen que está escuchan bien. 12 et 13. 1. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Je suis canadien. Et vous? Natacha Müller, je suis autrichienne. Enchantée. Ya, ¿qué escucharon ahí? Yo escuché Natacha Müller. Müller. ¿Ah? Ok, de nuevo. Activités 12 et 13. 1. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Je suis canadien. Et vous? Natacha Müller, je suis autrichienne. Enchantée. Ya. Tenemos dos personas, ¿cierto? Hombre y mujer. La primera, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Y quién es? ¿Y de dónde es? Va, oui. Paul Bouchard, il est canadien. Canadien. Ya. Excelente. Paul Bouchard, canadien. Y la segunda persona, ¿cómo se llama? Natasha Müller, ¿cierto? Elle est autrichienne. Autrichienne. Autrichien. Autrichien. Autrichienne es austríaca. Autrichien. Ahora, fíjate en la terminación. Autrichienne. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a Austria, analizamos ya. Yo creo que sí, Austria es un buen ejemplo. Porque Austria tiene una terminación que es el ejemplo. Autrichien, autrichienne. Autrichien es austriaco. Chien. ¿Ustedes saben cómo se dice perro en inglés, en francés? Chien. Es lo mismo. Sí, es como. Es lo mismo.
Esto sería como perro, perra. Autrichien, autrichienne. Autrichien. Autrichien. Exacto. Entonces, nuevamente, tenemos una diferencia de género, pero que no es la misma que français, française. Es otra. Ya, tú te escuchas la parte final, tú dices autrichien, autrichien. Para hombre y para mujeres, autrichienne. Chien. Entonces, ya podemos observar, sin escuchar los otros ejemplos, que tenemos grupos de nacionalidades. Y eso les decía yo al principio. Tienes este grupo, que comprende algunos ejemplos como Francia, Portugal, ¿cierto? Luego tienes este otro grupo que es suédois, suédoise, que es sueco, sueca, o chinois, chinoise, Chinoise. China, mexicain, mexicaine, américain, américaine. Claro, entonces aquí se complica un poquito la cosa, porque tienes grupos, ya no es ponerle una E nomás, tienes grupos de países. Ahora, ¿hay una lógica para aprenderte esto? No, ninguna. Lamentablemente tienes que ir conociendo los países y cómo se le dice a la gente de ese país. El americano, ¿cómo es la diferencia de los dos? Ya, américain, américaine, américain, américaine, en, esa es. Céntrate solamente en la parte del final. En, américain, américaine. Mm. Il est américain, mais elle est américaine. Él es americano, pero ella es americana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es estudiarse la parte del final de la palabra. Nada más. Y saber qué país asocias con cuál terminación. Por ejemplo, Chile. ¿Ustedes saben cómo se dice chileno, chilena? Ya. ¿Con N o no al final? Chileno. Chile, Chile, chiliana, chiliana. Entonces corresponde al mismo grupo del xian. ¿Por qué eso? Moi, je suis chilien. Pero si María José dice, moi, je suis chilienne. Chilienne. Siempre la versión femenina, ¿qué características tiene? Siempre es más larga. O un poquito más, tiene otro sonido, ¿ya? Chileno. Chilien, chilien. Y esto corresponde al mismo grupo de autrichien, autrichienne. Chileno, chileno. Y lamentablemente, como les dije, para esto no hay una lógica. Es simplemente aprenderse los países, todos, o los que tú necesitas aprenderte, y saber cuál es la terminación. ¿Ya? Ahora, hay países que no tienen género. Como por ejemplo, ahí pueden ver Rusia, ¿cierto? Rusia o Rus. O sea hombre o mujer, va a ser igual lo mismo. Pues, ¿Ya? Ahora, no sé por qué esto es así, la verdad. No me pregunten a mí. Es parte del francés. Profe, como consulta, que delante estaba diciendo que cuando se juntaba la A con la I, Mm, se hacía una regla que se pronunciaba como una E. exacto. En este caso, la I con la E también se pronuncian de diferentes formas cuando están juntas. Depende de lo que tengas al lado. Ah, ya. Por ejemplo, acá tienes lo mismo. Tienes una I con una E. Ahí también. Pero al lado tienes esto. Y acá tienes esto. No es lo mismo. Entonces, lo que está al lado también modula a la vocal. En este caso, la I con la E no tiene una particularidad sonora. Ah, ya. No. Sí, el caso de A con I. ¿Por qué eso suena E? Cuando tú dices Y, eso es Y. Por eso yo te decía, no es je m'appelle, es je m'appelle. Je. Exacto, je m'appelle. Porque esto suena Y. Y. ¿Por qué suena Y? Porque A más I es E. Pero esto no es E, eso es E. Eso significa yo tengo. Yo tengo. Ah, eso les quedé debiendo. Habíamos hablado que teníamos el verbo être. En realidad esto deberían buscarlo ustedes, pero se lo voy a decir.
el verbo avoir, ¿cierto? Tener o haber, ¿cierto? Ahora, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ok, esto es el verbo être para tiempo presente. Ahora, para el caso de avoir, vas a tener lo mismo. Que, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont. Ya, esto tiene que estar como de memoria. ¿Por qué? Porque es irregular. No hay método acá. Yo les voy a mostrar que hay un método para los verbos regulares. ¿Ya? Lleguemos a eso. Lo que le quería consultar es cómo uno puede diferenciar el ye, no sé, por ejemplo, dice je suis y el al lado dice ye, pero no sé, eso cómo se podía diferenciar. A ver, Porque si yo quiero decir yo tengo y digo ye, no se puede confundir con yo. no, no se puede confundir con esto. No, porque te lo acabo de explicar. Porque esto suena je, ¿Sí? recuerda el sonido de la e. Y Ah, esto suena ye, es una e. Entonces, estamos comparando una e con una e, y no es lo mismo. E, e. A ver, ¿cómo suena esto? Je suis, je suis. je Exacto. suis, ¿Y cómo suena esto? Ye, ye. tal cual, abierto, ye. Ya. Esto es cerrado, je. Ahora, el francés nativo nunca te va a decir je suis, nunca te va a decir eso. Si un profesor de francés, porque un francés nativo te va a decir esto todo junto, que suena suis, suis. Exacto. Toda lengua tiende a la contracción. Por eso. Ahora, yo te tengo que decir que eso es je suis, porque después tú te vas a dar cuenta con el tiempo que eso no es je suis, es suis, cuando vas a enfrentarte al francés nativo. Ahora, esto tiene que estar de memoria, como les decía, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar siempre. Es el tiempo presente de los verbos ser y estar, y haber y tener, ¿ya? Otro verbo que no se los voy a conjugar, se los dejo tarea a ustedes, es faire, ¿ya? Eso búsquenlo ustedes, también tiene que estar como obligatorio, porque lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, María. Eso quiero escribir en el chat, que no sé cómo se dice. Le. Voy a Ese ver que. el chat. No dice el chat. ¿Qué hay en el chat? Il, leur. Sí. Estás adelantando un montón, pero te voy a explicar. Ya. Es que usted lo notó en la clase pasada. Esto es ellos o ellas, ¿cierto? Y esto es sus. Es el sus de ellos o el su de ellos. Porque el su de él o el su de ella es lui. O sa, o son. Ya, te adelantaste a los posesivos, pero esto significa el su de ella. ¿Cuál me puedes dar el contexto? Esto es una frase, porque... ¿Mm? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿En qué caso te lo escribí? ¿Me puedes decir? Cuando puso así como yo, y después puso me, y después puso en mapel. Ya. Je, me, te... Sí. Ya, ok. Leur, ya. Esos son los pronombres tónicos. Los pronombres tónicos vienen más adelante. El pronombre tónico hace la reflexión sobre la persona. Cuando yo me refiero, por ejemplo, las casas son de ellos. Ese tipo de frases. Les maisons sont leurs. Es el su de ellos. O sea, yo cuando veo esto, ese es el su o el suyos, pero de un grupo de personas. ¿Ya?
pero como te digo, te adelantaste un montón porque eso lo vamos a ver, yo creo que en un mes más. Ya. ¿Ya? Son los posesivos, los posesivos. Yo cuando digo, por ejemplo, ma chambre. Ese es un posesivo, es mi habitación. Ma chambre. Pero si es para ti, es ta chambre, ¿cierto? Y si es para él, es sa chambre, o para ella, ¿cierto? Notre chambre, votre chambre. Finalmente, el leur chambre. O sea, es la habitación, pero la habitación de ellos, o de ellas, o de ellas, o lo que tú quieras. Pero que sea un grupo de personas, Mm, ¿ya? Por eso te digo que te adelantaste un poquito. Claro, yo lo escribí ayer como pronombre posesivo. Bueno, ya sabes que es el su, pero el su de ellos, no el su de él o de ella, ¿ya? mm, Voy a escribir acá, su de ellos. O sus también puede ser. Su o sus de ellos, pero es de ellos. Eso es importante. De ellos. De la tercera persona plural. Ok, volviendo a las nacionalidades. Existen estos grupos, ¿ya? Bueno, básicamente, como les decía, no hay método para saber, oye, este país tiene tal estructura, ya, esto corresponde a esto. No, tienes que conocer el país. No sé, por ejemplo, Colombia. ¿Cómo sería Colombia? ¿Se les ocurre? A mí sí, pero es porque lo conozco, no porque no lo aprendí. No hay un método, por eso te digo. Colombia sería colombian, colombian. Exacto. Igual si ustedes se empiezan a practicar eso, o sea, hay ejercicios de esto. De hecho, los ejercicios están aquí, ¿ya? Página 24. Esto se los recomiendo que lo hagan porque, como te digo, no hay un método. Tienes que conocer el país. Entonces, si vamos acá, vamos a la página 24. Page 24. Aquí, ¿cierto? Français, française. mm, Camerunaise. Ah, pero ya sabes, es el mismo modelo que francés, entonces podrías extrapolar. Yo podría decir que esto es camerunés, ¿cierto? Camerunés, camerunaise. mm, Ahora tenemos suédois, suédois, suédoise. Américain, américaine. Chinois, chinoise. Canadien, canadien, canadienne, canadienne. Espagnol, espagnol. Portugais, portugaise. Australien, australienne. Igual que Chile. Australien, australienne. Mexican, mexican. Y así sucesivamente. Ahora, entonces, no podemos, lamentablemente, tener un método. Tienes que conocer el país. Es como saber que una cosa es femenino o masculino. No hay un método para saber que el automóvil es masculino. No hay un método. Tenéis que conocer que el automóvil es masculino en español. Pero en francés es al revés, porque es femenino. Es la voiture. La voiture. Y esa es un poquito también la complejidad del francés, un poco. Que tienes que conocer los nombres, digamos, tienes que conocer los objetos, porque no es la misma lógica. Así que les dejo ese ejercicio y si pueden hacer otros países, háganlo. Vayan conociendo los países. Tomen países al azar, no sé. Italia, ¿cierto? Italiano, italiano, ¿cierto? Ya lo sabes. Entonces después, cuando ya tengas esta práctica, automáticamente vas a saber cuál es la terminación que tiene un país. ¿Por qué? Porque ya te suena a otro. Esa es la recomendación que yo les daría. Estudien a tal punto o conozcan a tal punto ciertos países que ya después, cuando piensen en otro país, ya sabes en cuál modelo encajarlo. Pero no hay, como te digo, una lógica. No existe. Tienes que conocerlo, lamentablemente.
Venezuela, venezuelienne. Entonces tú ahí lo puedes meter ya acá, en canadien, canadien. Es el mismo grupo. Lo mismo para Colombia. Colombian, colombienne. Bien. Ya. ¿Te fijas que ya tú mismo ya te vas dando cuenta que hay una lógica igual detrás? Pero esa lógica no tiene un método. Es una cuestión de oído. Exacto. Qué bueno que tú mismo llegaste a esa conclusión. Y ¿No tiene que ver algo con las terminaciones en otros idiomas? Porque, por ejemplo, nada que ver otros idiomas. no, porque lo estaba relacionando porque, por ejemplo, los países latinos, por lo menos, todos son como chilenos, venezolanos, peruanos, como que todos tienen la misma terminación. Pero eso es en español, Claro. no en francés. Pero no tiene relación con eso. No, ninguno. No, porque el francés tiene sus propias formas. No tiene que ver con el español o porque sean de Latinoamérica todos los países. O sea, peruvien, peruvienne, no es lo mismo que argentin, argentine. ¿Te fijas? No es lo mismo. Argentin, Ahí hay una diferencia. argentine. No. Claro, y lamentablemente, como les digo, no hay método. Tienes que conocerlo. Ok, aquí está el verbo que yo les acabo de dar. Être, à l'indicatif présent. ¿Saben lo que significa indicatif présent? Gramaticalmente hablando. ¿Y qué diablo es esto? ¿Qué diablo es el modo indicativo presente? ¿No? No. Ya, es el presente. Yo soy, tú eres, él es, ¿cierto? La forma más básica de los verbos en tiempo presente. Indicatif présent. Ya. Bueno, creo que este curso amerita un poquito para ahondar en lo que es gramática. Así que me voy a dar esa libertad. Eh, es este curso es bastante amplio, así que vamos a aprovechar de ahondar bien en ciertos temas. Hay tres modos. Trois modos, gramaticalmente hablando. ¿Los conocen? Esto en español también es lo mismo. Pero lo voy a enfocar al francés. ¿Conocen esos modos? ¿El simple, el pasado? ¿Sí? No, esos son tiempos. Ah, Acabamos de ver uno, el indicativo. Indicatif. Tenemos el conjunctif. ¿Recuerdan el subjuntivo? Ya. Vale. Ya. Por eso considero que es interesante detenerse en estas cosas. Es que en este curso da para eso. Normalmente en otros cursos ando corriendo en alcanzar el curso para hacer el libro, pero acá tenemos más que suficiente tiempo como para hablar de estas cosas. El último, imperatif. Ya, ¿ahora sí se acuerdan de esto? más o menos. Yo sé que es muy del colegio, pero esto te va a servir para entender de dónde salen los tiempos de aquí. De aquí sale el pasado, el presente, el futuro. De aquí también, pero ojo, dependiendo. Porque el francés es un poquito complejo en el subjuntivo, igual que el español. Es como que tú dijeras en español, yo espero que hubieres venido. Ya, hubieres. Es como que tú esperas que eso pase, pero ya pasó, por así decirlo. Ya. El subjuntivo también tiene modos, tiene tiempos, que puede ser pasado, presente, etcétera, ¿ya? Pero el imperativo tiene solamente una forma, la actual, el presente. Porque tú no puedes ser imperativo en pasado. O si puedes ser imperativo en pasado. Piensa en español, por ejemplo. Yo sé que estas preguntas son raras, pero es interesante planteárselo porque tú no piensas lo que tú hablas, al menos en tu lengua materna. Pero de repente conviene preguntarse cosas. Oye, ¿puedo ser imperativo en pasado? ¿O puedo ser imperativo en futuro? ¿Qué opinan ustedes?
¿No? ¿No? ¿Qué es el imperativo a todo esto? ¿Qué es? Ah, ya, no hay ni siquiera hay idea de lo que es el imperativo. Ya. El imperativo es cuando tú dices, ve a dormir, súbeme el sueldo. Eso es imperativo, ¿cierto? ¿O no? Es la forma, El imperativo es como para dar órdenes. como Por lo órdenes. tanto, es un modo de comunicar el verbo. Tú puedes ser indicativo, que puede ser pasado, futuro, presente, pluscuamperfecto, bla, 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 bla. ¿Ya? Puede ser subjuntivo, es decir, algo que tú deseas que pase o que haya pasado, o que pase en el futuro eventualmente, pero es otro modo. El indicativo es concreto, porque el indicativo te habla presente, pasado, futuro, en términos concretos. Yo soy una persona, eso es un hecho. Yo fui estudiante de francés, eso también fue un hecho. Yo seré un anciano, también es un hecho, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero esto, el subjuntivo, no es un hecho. Por eso que son modos. Y el imperativo es otro modo, es un modo de orden, ¿cierto? ¿Ahora me entienden? Ya, entonces, volvamos. Si tenemos être à l'indicatif présent, es la forma más simple del verbo en tiempo presente, ¿cierto? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, a eso se refiere. Entonces ustedes ya lo conocen esto. Ustedes saben la conjugación del verbo être para el indicativo presente. Lo conocen. Lo conocen porque ya se los di, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la pizarra? Eh, ahí. Ujú. Ya. Y este también tienen que aprendérselo. Faire, faire. O sea, ser, haber, tener y hacer. Hacer, que es un verbo comodín. Este es un comodín, el faire. Comodín porque lo juntáis con cualquier cosa. Y podías hacer nuevos verbos. Puedes hacer nuevos verbos. Como faire connaissance, ¿cierto? Partimos hablando hace un rato. Faire connaissance. Hacer conocimiento. Es como cuando tú conoces. Eso, básicamente. Así que, El avoir es tener, haber. sí. ¿Y por qué de memoria? Porque acá no hay un modelo. Todas las formas son distintas. Bueno, es cosa que mires el español también. Yo soy, tú eres, él es. De hecho, se parece en. Vale. Ya, entonces, vamos a hablar de aquí para adelante del indicativo presente. Indicativo presente es yo soy, tú eres, él es, yo tengo, tú tienes, él tiene, ¿cierto? O s'appeler, llamarse, que lo vimos ayer. Sabe. Je m'appelle Paul. Je m'appelle. Comment tu t'appelles comment? Il s'appelle Car Renner. Elle s'appelle Isabelle. Nous nous appelons Pablo et Alexandra. Vous vous appelez Sophia. Il s'appelle Madame Johnson. Elle s'appelle Alexandra et Barbara. Ya. Y ustedes me dijeron esto. Je m'appelle Felipe, ¿cierto? Ya. Entonces, en teoría ya saben presentarse. ¿Y qué verbo voy a utilizar para indicar mi nacionalidad? Yo soy chileno. ¿Cómo dirías yo soy chileno? Je suis. Exacto. Je suis. Je suis. Tan simple como esto.
suis chilien. Je Pero suis- ahí José decía, yo soy chileno. Ojo, ojo, acabamos de hablar de las diferencias de género. Je suis chilien. Chilian, chilien. Chilien, chilien. Chilien. ¿Fijas? Lo mismo. Ahora, van encontrando la lógica que hay en esto, igual tampoco es tan difícil. Creo que si uno da un poquito de vuelta a ciertos ejercicios, a ciertos países, a ciertos grupos, ya después de un tiempo sabes. Sabes que, por ejemplo, no sé, belga, belge, il est belge, por ejemplo, no hay diferencia. Marruecos, il est marocain, mais elle est marocaine. Marocain, marocaine. Y nada, creo que si hacen el ejercicio que les dije, y hacen más ejercicios obviamente, de identificar géneros de países, les convendría bastante. Porque esto les tiene que entrar, digamos, por ensayo y error. No hay otra. Como te digo, no hay un método. Il est portugais, elle est portugaise. Portugais, portugaise. Hein? Es como francés, francesa, es lo mismo. Français, française. Portugais, portugaise. Il est portugais, elle est portugaise. Claro, elle est. Ella es portuguesa, es como ella es chilena. Ya. Pero qué bueno que van captando. Ujú. Parece súper bien. Esto es ensayo y error. Ensayo y error. Hasta que lleguen a manejarlo, ¿ya? Ok, entonces, ya sabes que para decir tu nacionalidad, mira, ya tenemos el nombre. Je m'appelle Gonzalo. Je suis chilien. Ya al menos puedes decir esas dos cosas, ¿cierto? Ok, ahora que ustedes saben decir esas dos cosas, me las van a decir. Yo los voy a escuchar, por favor. Es el turno de ustedes de hablar. Y con esto cerramos. ¿Ya? Quiero la presentación con su nombre y de dónde son. Tan simple como eso. Ya, yo parto. Bueno, Je m'appelle María José. María José. María José. ¿Listos? Je suis chilienne. Muy bien. Gracias, María José. Merci beaucoup. Ok, le reste, c'est à vous. Es su turno. C'est à vous. Bonsoir. Il est 22h46, donc il est bonsoir, quoi. Oui, bonsoir. Muy bien. Bonsoir. Muy bien. Ok. Gerard. ¿Está bien dicho para saludar, bon nuit? No, no está bien. ¿No? Bon nuit es cuando dices adiós. Pero ya lo vamos a revisar eso. No. ¿Sí? Je m'appelle Gerald. Je suis chilien. Muy bien. Excelente. Y ese comentario, sí. Que tú dices bon nuit,
es como que tengas buena noche. Entonces es raro que tú de partida digas que tengas buena noche si recién estás saludando a alguien. En francés no funciona así. El bonne nuit es como que te vaya bien, cuando te despides de noche. O sea, ahora yo les puedo decir bonne nuit a ustedes tres, porque ya los saludé. ¿Te fijas? Y ya tuvimos una clase y terminamos. Ahora es momento de decir bonne nuit. A demain, bonne nuit. ¿Te fijas? Bonsoir es buenas, es como buena nochada, por así decirlo, o buena... es que el concepto de la noche se confunde un poco en francés con el atardecer. En general, cuando tú hablas de la noche, es la soirée, la soirée. Pero, como te digo, eso también viene más adelante. Es como lo que decía María José. Esto es la soirée, la soirée. Esto equivale, puede ser muchas cosas, puede ser hasta un carrete, la soirée. O sea, es algo que pasa de noche, básicamente. La Exacto. fête de la soirée. La soirée, bonsoir. Es como buen atardecer y buena noche, por así decirlo al mismo tiempo. ¿Ya? Pero el bonne nuit no se dice para saludar, es para despedirse. Mira, bonjour hasta las 4 de la tarde. Después, bonsoir. 4 o 5 de la tarde. Bonsoir. Y el salud es como informal, ¿cierto? Solamente si conoces a la persona y tienes confianza. No le puedes decir salut. Por ejemplo, si vas a hacer un trámite a la prefectura de tu comuna en Francia, no puedes decir salut. No, es como, ¿qué onda? ¿Qué le pasa así? ¿Por qué es así? Estos extranjeros que no saben hablar. Sí. Sí. Sí, así que ojo con esa cosa, pero lo vamos a revisar todo y bueno, esos detallitos vienen más adelante, creo que se están adelantando en algunas cosas, pero está bien. Bueno, ahora Profe, sabemos. ¿y cómo se escribe bonsoir? Bonsoir. Ok, entonces nos vemos mañana. Espero que a las 9, 9:10, 9:15. Espero. Espero que el tráfico no haya ataque y esas cosas. Ok, bonsoir. Bonsoir. Mira lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo bonsoir. Te estoy diciendo bonsoir. Que significa lo mismo que bonne nuit. Bonsoir. De hecho, es más común decir bonsoir. Esto es más común. Claro. ¿Por qué? Soirée. Porque es la soirée. Esto es la soirée. Por lo tanto, es bon, no es bon. Bonjour. ¿Por qué? Porque jour es masculino. Eso también lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? De momento, bonsoiré y a demain. ¿Ok? Chao, chiquillos. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Así. ¿Pipe grabaste? ¿No? Ah, bacán. Bacán, bacán.